Instituto Mexicano del Transporte. Hola, mi nombre es Abraham López Miguel y soy investigador de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. Bienvenidos al seminario del IMT. En esta ocasión platicaremos sobre mezclas de concreto con micropartículas de ceniza volante, una alternativa para la durabilidad del concreto. Bueno, durante mi presentación vamos a platicar en breve qué es el concreto, los daños del concreto que presenta, que surgen, bueno, de ahí surgen las necesidades de este proyecto de investigación, cuáles son los métodos de ensayo para algunos ensayos para calificar o evaluar la calidad de un concreto y la metodología, resultados y conclusiones. Bueno, ¿qué es el concreto reforzado? En breve vemos que el concreto reforzado pues es un material compuesto por concreto y acero principalmente. El concreto, por supuesto, que está a la vez formado por agregado fino, agregado grueso, cemento, agua y arena, ¿no? El concreto en sí es un material con un pH de 12,5 a 13. Esto es un material con pH alcalino, ¿no? Aquí esta alcalinidad en el concreto pues le proporciona cierta protección al acero embebido dentro de él, al grado de formar una capa de óxido sobre la superficie del acero. Esto le da una estabilidad química. Por otra parte, si vemos al concreto, pues es un material poroso con diferentes tamaños de poro. Dentro de la bibliografía se clasifican en tres tipos: poros de gel, poros capilares y poros de aire. ¿En qué porcentajes? Esto varía mucho dependiendo de las condiciones de trabajo, las condiciones de diseño y las condiciones de aditivos y que se le agregan a las mezclas de concreto. Estos poros pues favorecen la penetración de agentes agresivos, iones agresivos, por ejemplo el cloruro, el cual al permear a través de los poros del concreto, pues llega hasta la superficie del acero, iniciando un proceso de corrosión. Los iones sulfatos que durante la permeabilidad en el concreto, como el dióxido de carbono, pues reaccionan con el concreto y empiezan a degradar el concreto. Algunos de los daños principales que en concreto sufre pues son químicos y físicos, ¿no? Químicos, por ejemplo, la carbonatación del concreto, ¿no? La reacción álcali-sílice, que estos daños por reacción por álcalis pues se aprecian después de un periodo prolongado de exposición, 10 o mayor a 15 años de que una estructura está laborando, pues se detectan ese tipo de daños. Principalmente los agentes agresivos aquí ya vienen en la materia prima, pero la reacción es lenta, que se llega a apreciar hasta ese periodo de tiempo. En el caso de la corrosión del acero, pues puede ser tanto el acero expuesto en ambientes, en contacto con el ambiente, pero también al acero embebido en elementos de concreto que están expuestos en ambientes agresivos, como ya lo vimos principalmente por cloruros. Pero también tenemos la otra parte, cuando los elementos estructurales son dañados por cuestiones, por ejemplo, accidentes, ¿no? Incendios o impactos. De los materiales principalmente que se utilizan, pues el que conocemos todos, pues es el cemento. Es un material rico en óxidos de calcio. Un material adicional que se ha estado agregando o utilizando como aditivo en cierto porcentaje en las mezclas, pues la ceniza volante. Este es un material rico en óxidos de silicio. Físicamente, pues son polvos finos, que tienen la propiedad de ser materiales puzolánicos que favorecen la reacción de hidratación en mezclas de concreto. Aquí en esta tablita presento también un material adicional que también se utiliza en las mezclas de concreto, la microsílice, que proporciona ciertas propiedades a los concretos. Algo que caracteriza en esta tabla comparativa, podríamos llamarle, pues es primeramente el tamaño de partícula de cada material puzolánico. Por ejemplo, el cemento Portland de 1 a 50 micras, la ceniza volante de 1 a 100 micras y en la microsílice, que es el material más fino, de 0,1 a 0,3 micras. Funciones principales: el cemento pues es un aglutinante hidráulico, la ceniza volante es un material puzolánico, al igual que la microsílice. Contribuciones a la resistencia a la compresión. El cemento pues ya es muy conocida, se obtiene una resistencia a la compresión rápida y a largo plazo también. En el caso de las cenizas volantes, es una reacción más lenta. La resistencia a la compresión se obtiene después de un periodo
más prolongado respecto a un cemento tradicional. En el caso de la microsílica, sí es una resistencia muy rápida o casi inmediata, podríamos decir, y una alta resistencia final. Respecto a la trabajabilidad, al utilizar estos materiales en mezclas de concreto, pues el cemento Portland, pues ya lo conocemos. En ceniza volante, la mezcla se vuelve más manejable, más trabajable. Esto porque la morfología de las cenizas son como tipo esferas que termina haciendo un fenómeno como de lubricación en el mezclado y favorece la trabajabilidad. En el caso de la microsílice es lo contrario, porque se reduce la trabajabilidad y requiere alta demanda de agua para lograrlo, ¿no? Y en ambos materiales pues se reduce la permeabilidad. En la microsílice pues es drásticamente muy significativo. Pero ¿qué pasa si hacemos una mezcla de estos tres materiales? Pues tenemos concretos de alto desempeño o ultra alto desempeño, ya que cada material en proporciones adecuadas pues proporcionan ciertas propiedades importantes, ¿no? Todo esto para obtener concretos de alto desempeño y ultra alto desempeño que son utilizados para ambientes específicos o ambientes agresivos. Normalmente estas estructuras de concreto están expuestas en ambientes marinos, en zonas industriales o en procesos industriales, ¿no? En ambientes marinos, la degradación de elementos estructurales está principalmente causado por la corrosión del acero, es decir, los cloruros del agua y del ambiente permean a través del concreto, tienen contacto con el acero y se genera la corrosión, la degradación del acero y posterior la degradación del concreto, así limitando la capacidad de carga del elemento, ¿no? En el caso de la zona industrial, pues los elementos de concreto, la alcalinidad del concreto reacciona con el CO2 del ambiente y se degrada el concreto. En los procesos industriales, pues es más un fenómeno biológico, o con la interacción con bacterias sulfatorreductoras que terminan degradando el concreto. Entonces, para esto se requieren concretos, pues, con especificaciones más estrictas y más de alta durabilidad para estos ambientes. ¿Cómo podemos evaluar el concreto para definir una calidad de concreto? Pues ya existen normas y recomendaciones y manuales en las cuales podemos extraer los criterios. Por ejemplo, en resistividad eléctrica, yo he seleccionado de 50 a 100 kilos para tener un concreto de mediana calidad a superior, ¿no? De 100 a 200 kilos, pues ya se solicita o se requiere para un concreto de mejor calidad. En la parte de homogeneidad se refiere a cavidades, a materiales externos que tenga la mezcla. Esto se realiza mediante velocidad de pulso y los criterios para evaluación por medio de esta técnica pues nos piden que la velocidad de pulso sea superior a los 4.000 y 4.500 metros por segundo para definir una calidad de concreto durable. Otro parámetro importante a medirles es la absorción de agua por inmersión, es decir, por todas sus caras y por capilaridad en una sola dirección. Absorción total de agua o porcentaje de absorción nos indica que debe ser inferior al 10% para tener una calidad de concreto buena o calidad durable. En el caso de absorción capilaridad nos dice que el coeficiente de sortividad debe ser inferior a 3 o igual a 3 milímetros por hora. La resistencia a la compresión en los concretos, pues ya es una técnica más conocida y para criterios de durabilidad se requiere que sean mayores a 45 megapascales. Hay un ensayo último importante que para las estructuras expuestas en ambientes agresivos es la permeabilidad del cloruro en estas mezclas. Este es un ensayo muy específico para cuantificar la cantidad de cloruros que permean o penetran en la mezcla de concreto. Para esto, la norma ACTM 1202 establece criterios que para un concreto de baja penetrabilidad pues se requiere de 1000 a 100 columpios o inferior a 100 para una penetrabilidad insignificante. Sin embargo, este criterio de menos 100 pues es más complicado o es para morteros de ultra alto desempeño o poliméricos. El siguiente ensayo, resistencia a la carbonatación, es para conocer la degradación del concreto con respecto al tiempo. Aquí no es otra cosa que extraer una pequeña muestra del elemento de concreto, aplicar una disolución indicadora de pH y observamos el concreto dañado y el concreto sano.
El concreto dañado es la parte incolora y el concreto sano pues es la parte teñida. En esto los criterios nos establecen que máximo es de 2 a 3 milímetros por año para tener mm, un concreto bueno. Bueno, como vimos, los daños en el concreto pues son diversos y hay necesidades de trabajar en un material que presente estas propiedades, ¿no? Y revisando la bibliografía y los trabajos que se han hecho en nuestro equipo de trabajo, un elemento adicional, un material puzolánico que se ha estado trabajando es la ceniza volante. Es bien conocido que la ceniza volante en adición parcial de mezclas de concreto mejora las propiedades como permeabilidad al cloruro, resistividad eléctrica, resistencia a la compresión, pero en periodos prolongados, es decir, las reacciones de hidratación en estas mezclas son más lentas. Entonces, la sugerencia en este trabajo pues es reducir el tamaño de la partícula para hacerla más reactiva. La reducción del tamaño de partícula es mecánicamente mediante un tiempo de exposición y así acelerar la cinética o la velocidad de reacción de hidratación en el proceso. Y pues por consiguiente, pues evaluar la influencia de estas micropartículas de ceniza volante como material cementante sustituto y en las propiedades de durabilidad de mezclas de mortero y de concreto. Para eso, la metodología a seguir, primeramente se basó en la preparación del material de partida, es decir, la ceniza volante, en la reducción del tamaño de partícula mediante molienda mecánica, la fabricación de las probetas para los ensayos y en la última fase, pues los ensayos de durabilidad para cuantificarlos. Se fabricaron probetas cilíndricas de 10 centímetros de diámetro por 20 de alto y probetas de mortero cubos de 5 centímetros. Estos se realizaron tres mezclas, una mezcla de ceniza normal, una mezcla de ceniza normal, otra mezcla de ceniza volante natural, es decir, sin el tratamiento mecánico, y nuestro blanco, que es un concreto ordinario. Todo esto se llevó mediante un proceso de preparación y caracterización para al último obtener estas probetas que se fueron caracterizadas. Aquí algo importante a resaltar es que la relación agua-cemento en estos diseños de mezcla de concretos y morteros fue un diseño superior al 6%, bueno, de 0,6, la relación agua-cemento. ¿Esto para qué? Para obtener mezclas de concreto y mortero en la situación más crítica y los resultados que se obtienen con un concreto crítico pobre podrían duplicarse o incluso triplicarse cuando ya se traten de bajas relaciones agua-cemento como 0,38 o 0,4. Entonces, teniendo presente eso, vamos a ver unos resultados. Como primer resultado es conocer el tamaño de la partícula que se alcanzó después de este proceso de molienda, ¿no? Mediante el análisis granulométrico por dispersión de luz dinámica, encontramos que el tamaño de las partículas osciló entre 1 hasta 100 nanómetros. Entonces aquí sí tuvimos una contribución por parte de la molienda. Respecto a la densidad del material cementante, aquí en esta gráfica muestro de tres materiales cementantes: el cemento, la ceniza volante natural y las micropartículas de ceniza volante, es decir, la ceniza con el tratamiento. En densidades, pues las micropartículas superaron la ceniza volante natural. Sin embargo, se acercó al cemento, ¿no? Entonces sí hubo una modificación en la densidad. Esto es para considerarlo durante el diseño de las mezclas. Una vez que ya sabemos el tamaño y la densidad, es importante también conocer cuál es la morfología o la forma de la ceniza volante antes y después de la molienda. En estas micrografías, en el inciso A presento la micrografía de la ceniza antes de la molienda y de inciso B después de la molienda. ¿Qué observamos? Principalmente que la morfología o la forma de la partícula es esférica. Y al pasar un proceso de molienda, observamos que la partícula aún existe, la partícula esférica, sin embargo, ya es en menor porcentaje. Se observan muchos, podríamos decirlo, pues partículas esféricas destruidas por el efecto mecánico del tratamiento. Y en otras micrografías, en las siguientes, a otra magnificación, observamos más claro, que en ambos casos aún existen
microesferas de ceniza volante, es decir, en el caso de la ceniza tratada, aún se, aún se alcanzaron a salvar algunas partículas, no se molieron, ¿no? Este otro punto que observamos en estas micrografías es que una vez después de la molienda, pareciera que las micropartículas se aglomeran. Esto nos podría influir, si no se realiza una distribución en las mezclas de forma homogénea, pues nos va a influir en las propiedades finales de las mezclas. Y la presencia de microsferas aún después del tratamiento, pues indica en la revisión del tiempo de molienda. Ya conocemos la forma, ya conocemos qué pasó con la molienda. Ahora es importante conocer qué sucede con la composición química. No nos metemos a cuantificación, solo a ver qué elementos están presentes y se realizó mediante un mapeo químico elemental de la ceniza antes y después de la molienda. Aquí quiero que observemos, se determinaron, cuantificaron 6 elementos principales, de los cuales a cada uno se le asignó un color. Este es en la ceniza no molida, antes o antes de la molienda, y en la siguiente es con la ceniza ya después del tratamiento. Los elementos cuantificables fueron carbono, calcio, oxígeno, hierro, silicio y aluminio, dentro de los principales, ¿no? Si observamos, si ponemos atención en estas dos diapositivas, observamos que en la segunda, esta es la primera, en la segunda hay un cambio, un resalte en los colores verdes correspondientes a silicio y aluminio. Esto indica que después de la molienda incrementó la cantidad de estos elementos. ¿A qué se le atribuyen? Pues que son esferas antes de la molienda. Estos elementos estaban contenidos dentro de estas microesferas o dentro de estas esferas de la ceniza volante, que al pasar un proceso de molienda o tratamiento mecánico, pues se rompieron estas microesferas liberando estos ciertos elementos, los cuales van a favorecer o van a acelerar las reacciones de hidratación del cemento, ¿no? Bueno, se confirma la liberación de silicio y aluminios dentro de las microesferas y por consiguiente, pues al modificar la morfología, pues hay un incremento de área de contacto, lo cual favorecería las reacciones de hidratación o mayor formación de los hidratos de calcio hidratados, ¿no? Otra caracterización del material es pues, conocer qué pasa con las fases de los elementos antes de la molienda y después de la molienda. Vemos que los elementos principales son cuarzo y mullita y en ambas situaciones, ambas condiciones no cambian. Es decir, los elementos, las fases presentes se mantienen independientemente del tratamiento mecánico que se le realiza. Ahora, con respecto a la matriz del concreto, eh, cómo se ve microscópicamente, pues vemos aquí en 3 micrografías, inciso A, B y C. Tenemos primeramente el blanco, en el inciso B tenemos la mezcla con ceniza sin moler y en el inciso C con la ceniza molida. Observamos una matriz más densa en el inciso C con la ceniza volante molida, era de esperarse. En el inciso B, pues observan aún las microesferas de la ceniza volante. No se aprecia en el inciso A, por supuesto, porque sí, es nuestro blanco, es un concreto tradicional. Y en el inciso C aún no se alcanzan a observar las microesferas que sí se observaban en el análisis anterior. Esto quiere decir que el porcentaje de las microesferas aún presentes después del proceso de moliendas, pues sí es muy menor, inferior para no aparecer en estas micrografías. Bueno, ahora sí las mezclas de concreto, una vez fabricadas las probetas, tenemos, como les platiqué al principio, tenemos probetas de mortero y probetas de concreto. Mortero para conocer la interacción directa del elemento a evaluar en las reacciones de hidratación y concretos es para conocer ya cómo influye en un sistema en sí, donde ya está agregado o adicionado el agregado grueso y el agregado fino. El agregado grueso es una variable que va a influir mucho durante un proceso de hidratación para el estudio. Entonces, por eso se fabricaron morteros y concretos. En la figura A tenemos el comportamiento de la resistividad eléctrica en los morteros y en la figura B vemos el comportamiento de la resistividad en los concretos. Lo que observamos es que
Durante este periodo de monitoreo de la resistividad eléctrica, en ambas mezclas fue incrementando durante el paso del tiempo. En todas las gráficas que a continuación se presentan, pues está identificada los concretos tradicionales o blancos con las líneas continuas verdes, las mezclas con cenizas volantes Simoller, pues la línea continua color vino, y las mezclas con cenizas volantes molidas o con tratamiento son las líneas azules fuertes. Entonces, observamos que en los dos casos, tanto mortero en concreto, siempre las mezclas con micropartículas siempre incrementa de forma importante la resistividad de estas mezclas. Incluso el monitoreo se llevó a un periodo hasta de 120 días, que menciono a continuación. Pero bueno, antes de esto vamos a ver los criterios que nos indican la norma. Nos indican que en un concreto con resistividades de 10, pues es un concreto con alta probabilidad de corrosión, ¿no? De un elemento embebido en estas mezclas. Sin embargo, para mejorarlo, pues se requiere de 50. Vemos que en las mezclas de los concretos sí tiende a incrementar después de un periodo de 60 y tantos días. Entonces, para confirmar esto, lo hacemos en la siguiente monitoreo a una escala más prolongada, un periodo hasta 120 días, únicamente los blancos y la mezclas con micro, ¿no? Que observamos que a un periodo hasta de 120 días la resistividad alcanzó a los 40, bueno, superó ligeramente los 40 kilos por centímetro, es decir, la calidad del concreto mejoró, las reacciones de hidratación favorecieron la resistividad eléctrica en este periodo mayor. Ahora, en el siguiente ensayo, para conocer la homogeneidad de las mezclas de tanto de mortero en el inciso B y concreto en el inciso A, este se realizó mediante velocidad de pulso ultrasónico. Se monitoreó por un periodo de 80 días en ambas mezclas. La identificación del comportamiento de cada mezcla se identifica con el mismo color, verde, color vino y azul, cada mezcla. Observamos que en el caso de las probetas de concreto fueron superiores a 3000, lo cual es, de acuerdo al criterio de evaluación, pues es una calidad de concreto alta. En el caso de los morteros, inferior a 3000, estamos hablando de una calidad de concreto normal, ¿no? Entonces aquí hay algo importante que resaltar. Respecto a la permeabilidad al ion cloruro, es el ensayo más específico para el cloruro. Este ensayo, en esta gráfica observamos en el eje Y el tiempo en horas y en el eje X, perdón, en el eje Y el nivel de permeabilidad. En horas observamos hasta 6, vamos a tomar únicamente la hora 6, que es la hora final o la hora final de nuestro ensayo, la que se reporta. Observamos que en el caso de las mezclas convencionales o concretos convencionales, pues cae en la zona del criterio mayor a 2000 columbios, que considera una calidad moderada para la penetrabilidad del cloruro. Sin embargo, ya mezclas con ceniza volante o con micropartículas de ceniza volante, la calidad sí cambia. El criterio de evaluación, cayendo en las mezclas con micropartículas en 1500, cambiando a una penetrabilidad baja en las mezclas de concreto. Por lo tanto, si nos queremos asegurar que una mezcla tenga baja penetrabilidad, pues tendríamos que trabajar con este tipo de materiales. El siguiente ensayo es la absorción capilar, es decir, la absorción del agua en una sola dirección en estas mezclas. También es muy importante. Los colores no cambian. Aquí en la gráfica lo único que observamos es la ganancia de peso con respecto al tiempo de cada mezcla. En los blancos tenemos un coeficiente de absorción mayor respecto a las mezclas con ceniza volante. Esto para ambos casos. Sin embargo, vemos que aquí va a resaltar es que las mezclas blanco solo mezclas de concretos tradicionales siempre presentan un coeficiente mayor a las mezclas con ceniza volante, ¿no? Hay un ligero comportamiento diferente con las micropartículas, sin embargo no es muy diferenciado, ¿no? No es muy significativo, pero sí hay una contribución. Y como último ensayo, y uno de los más conocidos, yo creo, es la resistencia a la compresión. En la primera en la primera figura, perdón, gráfica, tenemos el comportamiento de la resistencia a
a la compresión de las probetas de concreto. En esta tenemos los blancos, las mezclas con ceniza volante natural y las mezclas con micropartículas. Observamos que para el concreto, en los blancos se obtuvo 30 megapascales, los cuales no fueron alcanzados, mucho menos superados por las mezclas con adición de micropartículas ni de ceniza volante. Pero ¿qué pasa en las mezclas de morteros? Observamos que ahí la mezcla con micropartículas incrementó de forma importante respecto al blanco y respecto a las cenizas volantes naturales. Es decir, en la parte de los morteros sí se observó una aportación de forma importante y superando a los concretos tradicionales. Creo que es uno de los parámetros que más se pone cuidado. Aquí hay que tratar de indagar qué pasó, por qué no se observó esto en las probetas de concreto. Recuerden que al principio comenté la importancia de ensayarlos tanto en probetas de mortero, cubos de mortero y mezclas de concreto. En los morteros observamos directamente la influencia del material a evaluar porque eliminamos el factor o el parámetro del agregado grueso. Entonces aquí si hubo una interacción, si hubo una influencia del agregado grueso, digamos, esto podría ser, yo lo atribuyo principalmente a que esto no nos permitió realizar una correcta distribución u homogenización de las micropartículas en toda la mezcla de concreto. Entonces, por consiguiente, no se desarrolló bien esta propiedad. Sin embargo, pues en los morteros ya pudimos tener evidencia, logramos tener evidencia de que sí se mejora la resistencia a la compresión con la adición de estas partículas. Entonces habría que analizar sí analizar la fabricación de estas probetas y obtener una mejor distribución de estas micropartículas y para obtener esta propiedad, ¿no? Resaltarla. Bueno, las conclusiones del trabajo, pues, o que las micropartículas efectivamente influyen en las propiedades de durabilidad de las mezclas y que superan a un concreto común. Eh, pues es la principal, ¿no? La sustitución también del 30% de estas de micropartículas por materiales, por cemento, pues mejora la resistividad eléctrica hasta en un 53,7 y 70% en concreto y mortero respectivamente. Respecto a la homogeneidad mediante BPU, pues se ve que hay una mejora entre un 11,7 y 5,1 respectivamente para concretos y morteros. Y la porosidad se disminuyó un 4,5%, o creo que este resultado no lo presenté, y la absorción capilar en un 2%. Las últimas dos conclusiones, pues, la resistencia a la compresión, en el caso de los morteros se observó una mejora hasta por 29% superior a la del concreto común. Sin embargo, pues en las mezclas de concreto sí se necesita un agente dispersante, ¿no? Para obtener esta propiedad o desarrollar esta propiedad en la mezcla. Y la resistencia a la penetrabilidad de iones cloruro es un 39,6% en las mezclas en las metas de concreto con estas micropartículas respecto a un concreto convencional, un concreto común. Bueno, son mis conclusiones y estos son mis datos. Para cualquier duda o comentario, es bienvenido. Y de mi parte sería todo. Instituto Mexicano del Transporte.